En la medicina, durante décadas atrás se descubrió un raro padecimiento de sueño profundo denominado como coma. Este trastorno suele ser muy grave por la pérdida parcial o total de la conciencia, por principalmente accidentes cerebrovasculares o intoxicaciones que se pueden dar en un accidente cotidiano. Por ello, suele presentarse con frecuencia después de algunos accidentes que involucran o dañan zonas del cerebro que cumplen con funciones esenciales. Esto da el resultado de quedar meses o incluso hasta años en un periodo de estado vegetativo o mejor conocido como coma. Por eso, algunas personas que tienen accidentes graves pueden llevarse décadas en un sueño profundo esperando un día despertar. Es por eso que en este video Yora el Curioso se preparó para presentarte 10 personas que despertaron después de años en coma. Número 10. Daniela Kovačević. En el 2009, una mujer serbia reconocida como Daniela Kovačević sería ingresada a una sala de parto para dar a luz, pero al parecer nada salió como normalmente se esperaba. La mujer serbia en ese año tenía 25 años y estaba por dar a luz a una niña, pero cuando el parto estaba en transcurso, la mujer sufrió una fuerte respuesta inmunológica a una infección. El trauma inmunológico que sufrió la dama se conoce por los médicos como una sepsis, una infección médica altamente grave en el torrente sanguíneo. Al suceder esto, la paciente entró en un estado de coma que los médicos mediante pronósticos y protocolos lograron vencer después de 7 años. La paciente después de su periodo de coma despertó pero sufrió varios problemas adicionales que la obligaron a pasar en rehabilitación en una clínica de Alemania. Pero lo bueno de este caso es que la mujer milagrosamente conoció a su hija 7 años después de haber quedado en coma. Por ello, convivió con ella a pesar de estar pasando grandes secuelas físicas y mentales con las que quedó después del coma. Número 9. Gary Dockery. En los Estados Unidos, a diario pierden la vida miles de oficiales de policía al intentar atrapar a ladrones que se encontraban realizando robos a pequeñas y grandes tiendas. Algo similar pasó tras producirse un robo por un ladrón borracho en una tienda de Tennessee en septiembre de 1988. En dicho atraco, el oficial de policía Gary Dockery, de 39 años, recibió un disparo en la sien por el atracador borracho. El disparo provocó serias complicaciones que llevaron al oficial a pasar 7 años en un estado de coma muy grave. Milagrosamente, mediante varias pruebas, el oficial volvió a la vida en 1996. Y en ese tiempo reconoció sin problemas a sus hijos. El policía charló y bromeó con sus hijos sin problemas, y también pudo realizar varios movimientos y recordar sin problemas de lo que había vivido antes del accidente. Pero un año después, a sus 43 años, perdió la vida por un coágulo de sangre en su pulmón. Número 8. Don Herbert. En el periodo de un año en los Estados Unidos de América se producen miles de incendios por accidente o por intención, y los que tienen el peligro de eliminarlos son los que realizan la labor, que son los bomberos, los cuales cada año presentan bajas significativas en sus filas por intentar eliminarlos. Algo igual pasó con el caso del bombero norteamericano Don Herbert, el cual en 1995, cuando se encontraba extinguiendo un incendio, por poco pierde la vida. El bombero Herbert se encontraba extinguiendo las llamas de un incendio en un edificio, pero cuando estaba calmando la intensidad de las llamas, el techo del edificio se vino abajo sobre él, con todo el vapor y peso con el que contaba. Los compañeros de Herbert afirmaron que intentaron sacarlo de las llamas de varias formas hasta que lo lograron, pero en dicho momento el traje que llevaba Herbert se quedó sin oxígeno, y por la falta de este durante varios minutos entró en un estado de coma. Los compañeros lo llevaron al hospital y mediante varios diagnósticos se dijo que se encontraba en un estado de coma grave, el cual le duró 10 años porque se dice que hasta el 2005 pudo despertar, pero solo por poco porque en el 2006 por una neumonía perdió la vida. Número 7. Martin Pistorius. El sudafricano británico Martin Pistorius se reconoce por ser un gran luchador en la vida, por haber luchado varias veces con un síndrome que lo apartó de pasar varios años en la normalidad. La historia de Martin inicia cuando en 1975 su madre lo trajo al mundo, como un chico normal, pero todo cambió cuando llegó a cumplir los 12 años. En dicho tiempo comenzó a perder el control motor voluntario, lo cual dio resultado a un estado
estado vegetativo durante 3 años. Alrededor de sus 16 años recuperó su conciencia y a sus 19 años la alcanzó por completo, porque mediante varias pruebas se confirmó que Martin estaba consciente de su entorno. Al responder con sus ojos a cualquier pregunta que se le hacía, el sudafricano británico necesitaba una computadora del habla para comunicarse con su alrededor. Se dice que las funciones de su cuerpo a partir de ese momento se iban recuperando lentamente. El paciente durante todo su trastorno pasó 12 años en coma, pero por su buena recuperación pasó a vivir una vida normal. Pero sin duda alguna su historia quedó marcada en todos los libros de la medicina. Número 6. Miguel Parrondo. Durante 1987, un programador informático español conocido como Miguel Parrondo sufrió el mayor accidente de su vida durante se encontraba conduciendo en su auto hacia el municipio español de Santa Cristina. La historia que relata el accidente del español afirma que le gustaba mucho viajar a altas velocidades en un auto Renault 5G Turbo que tenía. Por ello, esta pasión fue la principal causa de su trágico accidente. El día del accidente, el español se dirigía a la zona más fiestera en dicho entonces, con la compañía de 2 chicas y otro chico en su auto, el cual, tras la velocidad y el mal control, se descontroló al pasar una curva, y rápidamente el resultado fue un gran impacto contra un muro. En el accidente producido murió una de las chicas y con ello también Miguel quedaría muerto por un periodo de tiempo, tras sufrir serias heridas cerebrales. Las heridas cerebrales le produjeron un coma grave que duraría hasta el 2002. Después de 15 años tras ese accidente, el mismo Miguel, después de su recuperación, agradeció a su familia porque ellos fueron los que no permitieron que lo desconectaran durante dicho tiempo. Número 5. Terry Wallace. Reconocido como un chico estadounidense que nació el 7 de abril de 1964 en el estado de Arkansas, y por ser un chico que pasó gran parte de su vida en un periodo oscuro de coma, Terry Wallace, como lo llamaba su familia, sufrió un trágico accidente automovilístico que lo llevó a pasar, según se relató, un largo periodo de estado vegetativo persistente. El accidente que lo llevó a pasar dicho tiempo en el hospital sucedió cuando viajaba con uno de sus amigos por el condado de Stone en Arkansas en julio de 1984. Las autoridades relataron que la camioneta de Wallace se resbaló en un pequeño puente y rodó varios metros hacia el vacío. El accidente costó la vida del amigo con el que viajaba Wallace, y en cuanto a los daños que sufrió él, se dice que fue un coma que duró alrededor de 19 años, producido por el impacto con una barandilla que lo hizo caer a un acantilado de 7 metros. Durante 19 años el chico pasó luchando con un coma y las esperanzas de que volviera a la vida eran muy pocas, pero en el transcurso de un día en el 2003 pasó algo inesperado y por un milagro regresó misteriosamente a hablar y a recuperarse de su trauma, pero lastimosamente nunca volvió a mover su cuerpo. Número 4. James Gruszewski. Durante la era del comunismo en Polonia en 1945, un trabajador de ferrocarril denominado como James Gruszewski sufrió un gran accidente a sus 65 años de edad. El trabajador polaco, lastimosamente, durante sus horas de trabajo sufrió un grave accidente que lo dejó postrado en un estado de coma muy grave. El accidente que le ocasionó el coma al polaco sucedió en 1988 cuando intentaba conectar 2 vagones de un tren. Al hacer esta labor sufrió graves heridas en su cabeza y con ello se desencadenaron varios traumas y malestares cerebrales en él. Los paramédicos sabían que el estado del paciente era grave, por lo que rápidamente lo trasladaron a una sala de emergencias. Al estar en el hospital se descubrió que el paciente dio un inicio a un coma que duraría 19 años desde dicho momento. En el 2007 el paciente despertó, aunque antes de ello los expertos solo dijeron que viviría 3 a 4 años antes de entrar al coma, y al parecer fue una gran noticia su regreso porque toda su familia lo recibió con 11 miembros nuevos. Número 3. Sarah Scanlon. Durante el mes de septiembre, exactamente en el año 1984, la familia estadounidense compuesta por los Scanlon recibió una de las noticias más desagradables de un accidente automovilístico. En dicha fecha, Betsy Scanlon se dio cuenta que su hija de 18 años, Sarah Scanlon, había sido atropellada por un automóvil conducido por un individuo en estado de ebriedad. La jovencita se encontraba en una carretera de los Estados
Estados Unidos cuando el suceso pasó. Las autoridades afirmaron que el hombre no se percató que la joven se encontraba en la carretera, por eso impactó con ella rápidamente. En el impacto, la joven sufrió graves daños en el cerebro y la médula espinal, lo cual la dejó durante mucho tiempo en cuidados intensivos en un hospital. La joven, horas después, tras el impacto de las lesiones y daños cerebrales, sufrió un grave coma que la llevó a permanecer en un estado vegetal durante 20 años. Milagrosamente, en el 2004, Sarah volvió a hablar, a reconocer a sus personas cercanas y a recordar un poco de los eventos antiguos en los cuales había estado. Esto sin duda alguna fue una gran esperanza para la familia, aunque la joven quedaría con varias secuelas y complicaciones por el accidente. Número 2. Ron Hoven. El hombre que está detrás de la famosa historia del chico que quedó paralizado por varios años en Bélgica es el belga Ron Hoven, el cual sufrió un accidente cuando tenía 20 años en 1983. El accidente fue tan fuerte que lo dejó décadas en un estado de coma grave y durante el tiempo ha levantado varias controversias, pero la que manejan los expertos es la que afirma que pasó 20 largos años atrapado en su propio cuerpo en un coma total. El paciente, tras un accidente automovilístico, quedó muy lastimado con varias lesiones cerebrales. Por ello, en cuestión de días comenzó a entrar en un estado vegetativo fatal. El estado del paciente fue un estado muy crítico porque lo vino afectando durante 20 largos años. Ron al tiempo fue diagnosticado con un síndrome de enclaustramiento total por un neurólogo belga, el cual en el 2006 afirmó con otros médicos que el paciente podía comunicarse con ayuda de técnicas modernas y equipos de imágenes cerebrales, pero esto ha sido muy cuestionado durante ha pasado el tiempo. Por eso del caso solo se dice que el paciente aún sigue recuperándose. Número 1. Munira Abdallah. El caso de la mujer Munira Abdallah durante todo el transcurso del siglo XXI se ha considerado como el caso más único de pacientes que padecen trastornos relacionados con el coma, porque si bien los médicos lo consideran como un caso en millones, la historia de este caso inicia cuando Munira, proveniente de una ciudad llamada Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, sufrió un accidente automovilístico en 1991 cuando se trasladaba con su hijo de 4 años hacia la escuela. Se afirma que un automóvil escolar le dio un gran impacto al auto de Munira, lo cual provocó que la mujer protegiera a su hijo para que éste no se lastimara, pero en ello, tras protegerlo, recibió un gran impacto que le provocó una gran herida cerebral. Munira rápidamente fue trasladada a un hospital, pero lastimosamente ya estaba en un estado de coma y por ello no reaccionó a ningún diagnóstico. En cuanto al pequeño, no sufrió ninguna lesión en el accidente, por ello vivió gran parte de su vida buscando la manera por la cual su madre despertara del coma. Milagrosamente, tras ser tratada en varias clínicas, la madre logró despertar 27 años después del accidente en el 2018. El caso fue conocido por todo el mundo y hasta la fecha sigue siendo considerado como el más impactante en casos de coma. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo el curioso te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video. Recuerda que si te gustan las cosas asombrosas y extrañas del mundo, en este canal las encontrarás. Hasta el próximo video.